Y ahí en ese tiempo es cuando dices, quiero mi noticiero radiofónico. Sí. Y lo tuve con Publicistema, con el primer espacio. Ajá. El radio desde el 78 me gustó mucho, como te decía, con don Jesús Jaques. Ajá. Pero me dediqué muchos años al periodismo escrito en el periódico Momento. Bueno, empecé en El Sol de Zacatecas con Guillermina Pacheco. Pero nosotros somos los que no estamos aprovechando la tecnología o le estamos dando mal uso a la tecnología. Hoy la gente, los jóvenes, oyen, pero no escuchan. Ven, pero no observan. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentan. Planeta Pepino presenta. Mis pepinos y pepinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Pepino, un episodio más de este podcast que es de otro mundo. Y para ser de otro mundo necesito personalidades de otro mundo, como mi invitado de esta ocasión. Me refiero nada más y nada menos que a un genio del micrófono, un referente para muchísimos comunicólogos. Creado, no engendrado, porque muchos dijeran que es un engendro del demonio, pero no. Una persona a la cual admiro mucho, le estoy muy agradecido, un gran referente en mi carrera también, y además de un ser increíble y un maravilloso profesional de la comunicación. Me considero su amigo, cosa que agradezco mucho. El licenciado François de la Sensualité, mejor conocido en el mundo periodístico como Francisco Esparza Acevedo, Pancho Esparza. Licenciado. Mi querido Pepe Gallardo, ¿cómo estás? Con madre. Oye, eso de con madre lo traes de Monterrey, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Es una palabra muy regia que se me pegó y la adopté y no me la puedo quitar, cara. No, ahí se escucha bien. Además, como te he platicado en otras ocasiones, eres un personaje con mucha creatividad, con mucho ingenio. Entonces, una palabra puede cambiar todo. Sí. Y tú lo has logrado a través de los años en la locución. Y bueno, con madre no es la excepción. No, y fíjate que es una palabra que siendo muy regia, me tiene muy identificado. Sí. Porque dice, como dice el Pepe Gallardo, como dice el Pepino, con madre. ¿No? Exactamente. Está muy chingón, ¿no? Ya estás ahí con esa palabra. Ya la armamos ahí. Licenciado, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por estar en este planeta. Y vamos a cuajarnos hoy con tu experiencia, con tu carrera, vida, obra y milagro. Y vamos a empezar por el principio. ¿Desde los cuántos años te gustó este mundo de la comunicación? Bueno, sería desde muy joven, iba a decir, me ibas a alborear, güey. No. Yo. Sí, cabrón. Licenciado, yo. Desde muy joven tuve la afición por la lectura. Y gracias a mi padre, por supuesto. Y eso me fue llevando a ir descubriendo un mundo diferente. Luego tuve una relación con un personaje que influyó mucho, Guillermo Ochoa, que era un conductor de televisión, que tenía un programa en Televisa. ¿En Televisa? Él influyó mucho en mi persona, por supuesto lo conocí. Y me fui a estudiar a Torreón en 1971, regreso a Zacatecas, me meto a veterinaria, me corren de veterinaria. O sea, ¿por qué veterinaria? Porque ya quería acercarme a los bueyes, nomás que no sabía cuáles, entonces... qué bueno. Sí. Y ahorita no vienes como veterinario. No, ahorita no vengo como veterinario. Entonces, de ahí doy el paso y me voy a Guadalajara a estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, pero ya había empezado a trabajar en medios. Yo comencé el 22 de septiembre de 1978 en un programa que se llamaba Charros y Caballos, que conducía don Jesús Jaques y Pancho Alamilla, catedral de la charrería en México. Me pusieron a leer un libro que se llama Charros y Caballos, de Gilberto Rincón Gallardo, y entonces ahí fue mi debut, como menso, leyendo toda una hora. ¿Detrás del micrófono? Detrás del micrófono. ¿En alguna estación de radio aquí en Zacatecas? XPC, Sonido Estrella. Cuando tenía su cabina en lo que hoy es el hotel, y que es un súper. Ahí tenía la cabina Jesús Jaques, aunque la estación estaba en la calle Miguel Alemán. Ok. Ahí empecé. Ahí.
Ahí fue tu primera experiencia detrás de un micrófono ya de manera pública. Y le seguí. Me llevó a trabajar enseguida Guillermina Pacheco al periódico El Sol de Zacatecas y empecé a combinar radio y periodismo. El periodismo escrito. Periodismo escrito. Entonces, tenías tus artículos en periódico. Sí. Y tu espacio en radio. Con ellos, con Pancho Alamilla y con Jesús Jaques, nada más. Ok. Sí. Esto fue un programa especial que se hizo en el 78, porque en el 79 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Charro aquí en Zacatecas. No había lienzo charro, no había donde meter a los charros, no había caballos, no había nada. Pero Carlos Mier se aventó la tarea y Fernando Pámanes Escobedo lo apoyó. Construyeron el lienzo charro. A los charros los hospedaron en lo que es la colonia Indeco porque no había hoteles. Ok. Los caballos y toros de los hermanos Pedrero los trajeron de Guanajuato. En fin, se armó el primer Congreso Nacional y fue todo un éxito. Y en esa parte ayudé yo a Carlos Mier a manejar algo de la prensa con los charros. Han pasado muchos años y sigo sin saber nada ni de charros ni de caballos. Pero le seguí en el periodismo. Está con madre eso. Oye, me llama la atención. En 1979. 78 empecé yo. Sí, y en 79, primer Congreso Nacional Charro. Y 10 años atrás, en el 69, ¿qué hacías? Lo aprendí después. A esa edad todavía no, pero más adelante aprendí que el 69 es una fecha histórica. Qué bueno, ¿eh? ¿Y el 69 moderno? Sí, también. ¿También? No me digas eso. No te lo sabes ese. No. Yo no sé de qué esas cosas. Ni yo tampoco. En alguna ocasión, en Monterrey. Tengo 64 años de edad y espero llegar a la edad sexual. Al 69. Al 69. Pero esa es la edad indicada. Cuando llegues, tienes que decir, soy feliz en el 69 moderno. Necesito averiguar qué es el 69 moderno. Tú le dices a quien esté contigo, mientras yo me duermo. ¿Lo ves? Chinga, eso lo aprendí de ti, licenciado. No, yo soy muy serio. Eso lo aprendí de ti. Oye, ¿cómo eras de niño? Travieso, inquieto. A los 11 años me fui a estudiar a Torreón. ¿Te fuiste o te fueron? Me fueron Lo que pasa es que la gente de aquí no comprendía mi talento, entonces me mandaron a otro lado. Ok. Me fui a estudiar en 1971 a Torreón, secundaria y preparatoria. Vengo y curso todavía el último semestre de preparatoria aquí en Zacatecas en el seminario. Te repito, luego me voy a veterinario y luego ya dejo la carrera y me voy a Guadalajara a estudiar Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Pero sí era, pues, inquieto, muy travieso. Por ahí me dijo tu otro Pancho que a temprana edad habías probado un cigarrito de guerra. ¿La marihuana? Sí. ¿A los cuántos años? 12 años. 11. ¿Aquí o allá? No, allá en Torreón. ¿Estaba solo? Estaba solo, sí. Y me supongo que pues, los amigos y... Los amigos me llevaron a eso. La prueba es por curiosidad, más que por un vicio. La famosa marihuana de Lerdo, que le llamaban. Pero también tuve dos amigos, Carlos Buenrostro y Rubén Muñoz, que en paz descanse, que me la quitaron. O sea, si te dijeron, por ahí no es el pedo. Por ahí no es el asunto. Ellos son realmente amigos. Ajá. Eran mis mayores cuando yo estaba en Torreón. Yo tenía 11 años, 12 años. Entonces, pues ellos eran los que me iban guiando, ¿no? Ok. Entonces, de aquí de las primarias, pues, no te adaptaste a la manera de ser de aquí. No te quisieron poner una primaria a tu modo, para ti solo. Exactamente. Me decían el corrido, donde quiera me corrido. Entonces me fui, te digo, para Torreón fue una experiencia muy padrísima, que fue una lección de vida, porque allá, primero estuve en el internado del Francés de la Laguna, y ahí te enseñas a lavar baños, a tender camas, a levantarte temprano, a bañarte. A hacerte independiente. A hacerte independiente, y eso a través de los años, en ese momento a veces es muy pesado, pero a través de los años te ayuda mucho, te va formando.
Y sigues ahora ya con la misma formación. Exacto. Pero ahora ya sí. es con especialización en compras. Antes era mandilón, ahora soy ingeniero de compras y mantenimiento de mi hogar. Chingón. Estudié en Walmart, en Soriana, me voy a titular en Alsúper. Está con madre. Va bien. Está bien, ya. Bien, y tus ratos libres, pues te los llevas ahí, pues que al Oxxo, la tiendita de la esquina. Exactamente, pero es ratos libres. ¡Qué loco! Ciencias y técnicas de la comunicación en aquellos años me supongo que era una carrera muy nueva. Era muy nueva, en 1984. Antecedentes de esto estaba la Carlos Septién en la Ciudad de México, estaba periodismo en la Universidad de Guadalajara, periodismo también en la Autónoma de Guadalajara, tal vez 2 o 3 escuelas en el país, no más. Porque sí, digo, en aquellos años, o en los 80s, inclusive a los inicios, pues era periodismo, nada más, ¿no? Nada más. Y ciencias y técnicas de la comunicación, la diferencia es que realmente estudias una gran gama de materias que te van formando. O sea, ahí entra radio, televisión, cine, periodismo, literatura. Te enseñas a manejar técnicamente los aparatos. Entonces, sí te da otra visión de lo que quieres hacer. Oye, ¿y la televisión? ¿Hiciste televisión también? No, nunca me gustó. ¿No te gustó? Nunca me gustó por el rigor de los tiempos. Aun cuando en radio, y tú lo sabes perfectamente, hay rigor de tiempos, son más flexibles que televisión. Televisión es cortante. Exacto. Y eso me molestaba mucho. Y en radio me hice dueño de mi espacio. En radio me hice dueño de mis tiempos. Yo manejo mis tiempos en radio. En una entrevista, en una nota, en un comentario. Y en televisión no puedes. No te dejan. Y la radio aquí en Zacatecas me dio esa independencia. Oye, qué padre. Salud, mi querido licenciado. Salud. Te manda tu taza, mi bombón. Oye, pero que me hubiera mandado otra, pues ahí está que vengo cargando esta. Salvador Romo Munguía y mi bombón en Hidalgo 330, donde te hacen las tazas que quieras. Lo que pasa es que no las pedí, chica. Oye, pero además 104 años de experiencia en ese negocio. Sí, la Kodak. La Kodak. Fue el primer distribuidor Kodak en Zacatecas. Sí. Tú tienes una biografía histórica de la gran mayoría de los comerciantes en Zacatecas, y eso lo vemos en tus redes sociales y en tus libros. ¿Cuántos libros tienes ya? 4. 4 libros. 4 libros. Y eres yo creo que me atrevo a decir la única persona que conoció casi a todos esos grandes empresarios y ha seguido atento y pendiente de esos negocios, unos que ya no existen. Es que ese es parte del periodismo que trato de ejercer, un periodismo urbano que rescate nuestra memoria histórica, que hable de Romo Munguía, que hable de la Ferretera El Globo, que hable del Cine Ilusión, que hable del Cine Rex, pero también que hable de muchos personajes que han dejado, con su oficio y profesión, que han dejado huella en Zacatecas, que han aportado, que son los que hicieron esta sociedad. El periodismo, político, por ejemplo, no trasciende ya. O sea, es una transcripción de declaraciones estériles. De lo mismo. Platicábamos fuera de micrófonos cómo está ahorita toda la situación del país. Y entonces hay que rescatar lo bueno, y Zacatecas tiene mucho bueno. ¿Cuál fue el primer comercio con el que tuviste contacto periodístico? ¿Te acuerdas? Yo creo que fue Casa Acevedo, que era de mi abuelo. Ajá. Mi abuelo Jesús Acevedo. Porque cuando investigué la vida y obra de Juana Gallo, resulta que mi mamá era la cajera y vendía el alcohol a los borrachitos ahí en Casa Acevedo. Okay. Y entre ellos a Juana Gallo. Alcohol que se vendía en latas de hojas de lámina. De 4 hojas que le llamaban. De ahí sacaban el alcohol, llenaban las botellas y ahí se vendían. Y entonces, creo que investigué la historia de Casa Acevedo y fue el primer negocio que me llamó, que me despertó el ruido del viejo centro histórico, donde había muchos comercios muy padres, restaurantes, farmacias, hoteles, baños de vapor, tiendas de ropa, la Canadá, la Gesesa, todos esos. Casa Jaques. Oye, ¿y alguna vez hiciste un reportaje de
de la casita del placer o las casitas del placer, de la zona de tolerancia. De mi tía Licha, sí, de mi tía Licha hice un reportaje. Las prostitutas, Pepe, las vemos o las vimos durante muchos años como entes de placer, pero muchas de ellas realmente tienen vidas ejemplares, sufridas. Hay gente como Licha o como lo fue Betos o como lo fueron otros, que son gente que ayuda mucho, que tienen una labor social impecable, que el día que se mueran y Dios los ponga en una balanza, van a estar ahí. Sí trabajé en esos lugares. Sí, reportajes, pues. Claro. ¿Verdad? Hoy las cosas son muy diferentes, ahora ya no se pueden hacer muchos reportajes por los peligros, por los riesgos, ya la gente no quiere hablar. En aquellos años, ¿cuál crees que sea o haya sido el mayor riesgo o peligro? Que te rompieran el hocico. Pero a mano limpia. A mano limpia. ¿Cómo va? Punto. Que se enojara alguien, que te mentara la madre, que te sacaran. De ahí no pasaba. Ese era todo el peligro. Ese era el peligro. Ese era el riesgo del periodista. Sí. El insulto, el que te cerraran la puerta. No más. A ver, platícame platícame cómo fue tu transformación de el periodismo escrito a tu noticiero en radio. Bueno, el radio desde el 78 me gustó mucho, como te decía, con don Jesús Jaques. Ajá. Pero me dediqué muchos años al periodismo escrito en el periódico Momento. Bueno, empecé en El Sol de Zacatecas con Guillermina Pacheco, después me fui al periódico Momento, estuve en otro, ya desaparecido, estuve en otro periódico que se llamaba La Opinión, en el periódico Cima, del grupo Guadiana, de don Pancho Guadiana de Durango. Estuve trabajando en el Occidental de Guadalajara, todo escrito. Pero yo tenía el gusanito del periodismo radiofónico y no se había dado. Hasta que llegué a Guadalajara y empecé a trabajar allá en Notisistema, un noticiero radiofónico del estado de Jalisco, que se escucha en muchos lugares del país. Y cuando vengo aquí a Zacatecas en 1984, agosto del 84, el que me da trabajo es Edmundo Llamas Félix. Y el primer trabajo que me dio fue acomodar su archivo de discos. Va. Y pues no sé, me vio aptitudes, me vio conocimientos, y al poco tiempo me llega Arnoldo Rodríguez y renta la estación en el mes de diciembre del 84. Pero la renta duró un mes. Salieron de pleito don Arnoldo y don Edmundo. Se queda otra vez don Edmundo con su estación, y en enero del 85 me dice: Pancho, eres gerente a partir de hoy de Radiosistema Zacatecas. Y estando en la gerencia de Radiosistema Zacatecas, que era la LK y la Z, bueno, pues ahí pasamos muchos y nos metíamos a cabina. Tuve un programa que se llamaba Let It Be. Estaba Complacencias, y estaba ya Paco Elizondo, Cliserio del Real, Arnulfo, bueno, toda la camada de compañeros que tú conoces, y ahí hacía yo ya mis primeros programas de radio de complacencias. Okay, de complacencias. De entretenimiento. Y después, en 89-90, me dice don Edmundo Llamas que si quería la dirección de Publicisistema, el área de noticias de Radiosistema Zacatecas. Y entonces me fui a las noticias de la LK y de la Z con el noticiero Publicisistema, y de ahí le seguí, del 89 para acá más o menos. Y ahí fue cuando decides perdón, sin dejar el periódico, combinaba periódico y combinaba radio. Y ahí en ese tiempo es cuando dices: quiero mi noticiero radiofónico. Sí. Y lo tuve con Publicisistema, con el primer espacio. Ajá. Después me voy con Juan Enríquez, que en 1989 me dice: oye, te invito a este proyecto, ayúdame a construir Grupo Plata, hay que empezar de cero. Me llamó la atención, me gustó el proyecto, Juan y yo ya nos conocíamos,
me voy con él y empezamos de cero a construir, a conseguir terreno, el material, las antenas, los equipos. Todo. Y en 1991, 26 de abril del 91, nace Grupo Plata Zacatecas. Ahí, en unos meses después, en octubre de 1992, nace el primer noticiero radiofónico de Grupo Plata con José Luis Medina Lizalde, el Oso Medina, que se llamaba Hablando en Plata. Yo seguía en la gerencia de Grupo Plata y me metía nada más a cabina de hobby. Ya el noticiero en forma lo agarro, lo retomo en el 2000 con Mario Caballero, que duramos 10 años trabajando juntos. Después él va por otro camino y ya me quedo yo con los noticieros de Grupo Plata. Ya con tu propio noticiero. Sí, así es. Pues ya son muchos años y sigues todavía activo, vigente y con un rating tremendo, ¿no? Eres un gran referente. El escuchar noticias con Pancho Esparza, el que lo diga Pancho Esparza, es creíble, y si lo dijo Pancho, es eso. Qué gran responsabilidad es eso, ¿no? Mucha responsabilidad que se ha perdido en el micrófono, Pepe, y tú lo sabes. Hace rato platicaba con un viejo amigo, Nacho Valenzuela, y platicábamos de que hacíamos periodismo artesanal nosotros. Y entonces esa es parte de lo que tienes que hacer hoy en radio. Cuidar lo que has construido, no perder tu credibilidad, porque pierdes tu credibilidad y entonces se pierde prácticamente todo. Cuando te conviertes en un periodista oficialista, cuando obedeces a los intereses de una empresa, pierdes todo. Con Juan yo tengo un convenio, además de la amistad, con Juan Enríquez Rivera, que él lo ha respetado. Él cuando me entregó las estaciones decía: ni tú vendes noticias ni yo vendo telas. Entonces él se dedicó a lo suyo, yo me dediqué a lo mío, y hemos construido ya muchos años de este noticiero. Sí es mucha la responsabilidad que tienes que asumir, sí es mucho el compromiso que tienes ante la sociedad, pero lo principal es que tú lo entiendas, que tú entiendas cuál es tu compromiso, que tú entiendas que no puedes ir por el mundo contando mentiras, engañando a la gente o hablando verdades a medias o mentiras completas. El micrófono es como un arma en manos de un pendejo. Así es. Cuando el pendejo que está detrás del micrófono es quien la utiliza. Sí. ¿No? Sí. Definitivamente. Y hay muchos. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo para ti detrás de un micrófono donde digas, puta, la regué? En una ocasión, mis primeros años, me habló una persona para decirme: Pepe Gallardo se murió. Putz. Y lo dije. Y lo dije al aire. Y mandé las condolencias y mandé todo el esquema, toda la esquela. Y después me di cuenta que fue una broma de un mal amigo. Entonces fue un momento muy, muy complicado. Pero a la vez fue un momento muy aleccionador que cambió mi vida. Dejé de usar el teléfono al aire libre. Dejé de usar el teléfono para pasar en ese momento lo que estaba diciendo el auditorio. Yo no me arriesgué. Otros se han arriesgado y han perdido. Creo que fue el momento más incómodo, pero también fue el más aleccionador. A partir de ahí pusiste filtros. Sí, háblame, lo confirmo. Se muere alguien, por ejemplo, tengo que confirmarlo. Que hubo una balacera, tengo que confirmarlo. Que hay una noticia de última hora, tengo que confirmarlo. Si no, no la transmito. No es nomás porque, yo quiero ser el primero en decirla. Aquí, no digo su nombre por respeto. Cuando empecé el COVID, un amigo nuestro mató a un doctor antes de tiempo. La madre. ¿Le pasó algo similar? Algo similar a lo que pasó a mí. Y se armó todo un escándalo en Zacatecas porque era la primera muerte del COVID en Zacatecas. Pues era un notición. Era una notición, pero no la confirmaron. Caramba. El doctor murió 3 o 4 días después, pero este momento ya... Oye, qué delicado, Pero ojalá y ese compañero haya aprendido lo que yo aprendí.
Claro. Nunca es tarde para aprender. Exacto. Pero a estas alturas del partido, con las tecnologías que tenemos, antes, cuando iniciaste tu carrera, pues no teníamos esta madre. No. Eran los de... No, los de dial. Todo, sí. No, era el que le metías el dedito. Al teléfono. ¿También? Sí, también. Sí. y a la operadora y al operador. Y ellos nos ayudaban. Todo el mundo ahí estaba ahí chingado. Oye, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia con un entrevistado? Porque te ha tocado de muchas, ¿no? Me supongo que te han tocado personajes que dices, puta, ya, güey, ya, vámonos, ya, chingar tu madre, vámonos. Y hay otros que dices, oye, que toda madre, cabrón, ¿no? Hay cómicas, hay serias, hay de fondo. O sea, yo te puedo platicar cuando entrevisté Inicia Amigo, que en paz descanse, de un compositor, Luis Eduardo Aute. Hice una excelente entrevista, varias entrevistas con él, de mucho conocimiento, de mucha filosofía. Joaquín Sabina, que lo entrevisté en el baño del Hotel Quinta Real, que fue una entrevista cómica. No manches, a ver, platícanos esa. Vino Joaquín Sabina y todo el mundo lo estaba esperando en la recepción del Hotel Quinta Real. Sí. Él estaba desayunando en la parte de abajo, nosotros lo estábamos esperando. Cuando yo veo que se levanta y en lugar de venirse hacia el pool de periodistas, se da la vuelta por el otro lado. Lo estuve observando y dije, me voy a encontrarlo de frente. Pero se mete al baño del Hotel Quinta Real. Cuando yo me acerco, estaba Pancho Varona, su músico, su creativo, y me dice, el señor Sabina está en el baño. O sea, como impidiéndome la entrada. Ajá. No, le dije, pues yo no sé ni quién sea Sabina y mis riñones tampoco. Yo, bueno, total, pasé. Y Joaquín Sabina traía una bolsa, una Vaspapú, sí. Aquí en el... Entonces yo entro al baño y le digo, maestro, se la detengo. Entonces voltea y se sonríe. Y le dije, la bolsita. Eso lo tengo en el libro, ¿verdad? Por supuesto. Le dio risa. Y ya le dije quién era y dice, no, maestro, pues venía a ver si me daba una entrevista. Y dice, te la voy a dar porque nunca me habían entrevistado en un baño, ¿verdad? Y nunca me habían dicho que si me la detenían. Y fue una entrevista muy corta, pero sí me la dio la entrevista. Ah, ok. Y salimos y le platicó a Pancho Varona lo que había sucedido. Y ya siguió caminando. Pancho nos tomó la foto, nos tomamos otra foto en el baño. Y ya yo con eso ya tenía... ¿Pero haciendo pipí o ya no? No, ya no, ya okay. habíamos acabado. Va. Y esa fue una entrevista muy trascendente, muy cómica. Esa fue tu entrevista miada. Mi entrevista miada. Otra que le hice al doctor Antonio Hernández, cardiólogo. Él estuvo sepultado un par de días en el temblor del 85. Salió vivo y me platicó toda la narración, toda la historia, y esa fue también una entrevista muy emotiva. Oye, qué historias, ¿no? Sí. Trato de hacer entrevistas, valga la expresión, más humanas y no tan de cajón. No tan institucionales. No tan institucionales, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, entrevisté a Serrat, pues yo andaba por otros lados. Cuando todo el mundo le preguntaba, ¿por qué escribiste Penélope? O sea, respeto las preguntas de cada quien, pero sí me gusta hacer algo diferente en cada una de las entrevistas. Las preguntas también las hago de manera diferente. Uso el sentido del humor, uso el sarcasmo también. Entonces, eso es lo que te ha caracterizado durante tantos años. Pues desde el 78, fíjate, prácticamente. Del 78. Puta, es toda una vida dedicada a esta bendita profesión. Y aquí seguimos un rato. Y me supongo que también has tenido entrevistas muy incómodas. Sí. ¿Recuerdas alguna? José López Portillo. Puta. Cuando me mandaron a entrevistar a José López Portillo, la orden era entrevistarla como diera lugar. Yo le pregunté en la escalinata del avión, en el aeropuerto Leobardo C. Ruiz, señor presidente, ¿qué ha sacado usted como presidente? Le pregunté. Y yo creo que él pensó... O sea, ¿qué te robaste? ¿Qué te robaste? No, hombre, me mandó por un tubo para empezar.
pero el entonces Estado Mayor Presidencial me dejó un recuerdito. Sí, te dieron tu cariñito. Un cariñito, pero sabroso, que todavía me duele. Esa fue muy incómoda, muy traumática, estuve a punto de aventar la toalla, porque sí me movió el tapete esa entrevista. He hecho entrevistas inexistentes, Pepe, cuando aquel vagón de la muerte, sí, yo entrevisté a los muertos, por decirlo de alguna manera, y traté de imaginar su vida, desde por qué se fueron a Estados Unidos, qué pasó en el vagón de la muerte, quién los dejó encerrados, cómo regresan a su tierra, cómo estaban sus padres. Traté de hacer todo eso en una entrevista y se publicó en Periódico Momento. Eso es digno de una novela, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿no? Vas teniendo muchas entrevistas. Y de los políticos, ¿quién ha sido un político chido con el que te hayas agarrado bien a entrevistarlo? Con Ricardo Monreal, definitivamente. Me peleé con él 6 años, que fue su gobierno. Tuvimos muchas diferencias, pero siempre nos respetamos, siempre discutimos con argumentos. Era otra persona totalmente diferente. Y yo creo que fue uno de los políticos. Con Genaro Borrego, que también tenía un carácter muy fuerte, llevé buena amistad, hice buenas entrevistas, con Amalia García también. Pero sí es la entrevista, pero tiene que ver mucho el entrevistado. Claro. Y con ellos creo que hice buenas entrevistas, muy buenas entrevistas con ellos. El Gitanillo. Platicábamos precisamente de una entrevista que tú le hiciste a Genaro Borrego, que le gustó mucho cuando estabas tenías un programa Sí. Y él estaba en la campaña de senador. Del senador. Entonces yo salí con él después de la entrevista y le gustó mucho esa entrevista, que decía que le había sacado la sopa hasta por los calcetines. Nunca se esperaba que le dijera. No se esperaba eso. ¿Por qué Gitanillo? Sí. ¿No? Pero hago lo que tú hacías en ese momento. O sea, no son las entrevistas de cajón. No son las entrevistas que ellos esperan. Claro. Y cuando los desubicas, te pueden dar mucho. Sí, cómo no. Te dan eso y mucho más. Y mucho más. ¿Algún momento de mucha alegría estando al aire? ¿Alguna noticia que te haya causado euforia? Que no te hayas aguantado las ganas de decir ¡ah, huevo! Cuando estuvo aquí Javier Lozano Barragán, el obispo. En entonces. Nos caíamos muy gordos. Cada conferencia de prensa que organizaba Carmela Velasco en el obispado, que íbamos, era pleito. Él nada más quería a un periodista, que era Flavio Vidales. A los demás nos trataba, pero mal. Y él y yo tuvimos muchos enfrentamientos ideológicos, religiosos, periodísticos. Era una persona muy capaz, muy inteligente. Se fue y el primero en aplaudir fui yo. Sí. ¿Te dio gusto? Sí, la verdad me dio gusto. No lo voy a negar. Pero hablando de por qué una noticia alegre. Estaba yo al aire, y llega un emisario de la iglesia, el padre, ahorita te digo su nombre, y me entrega un sobre. Abro el sobre y decía: Pancho, te invito a la ciudad de Roma, me van a nombrar cardenal y es el 25 aniversario del papado de Juan Pablo II. Ese mismo día me acababan de dar la noticia de que iban a ser mi hija Ale. Entonces, me acuerdo muy bien que dije: ya chingué. Vamos, cabrón. Dije ya. Y entonces, nos fuimos a Roma. Fui invitado por el cardenal, porque era, y lo digo con mucho respeto, sin vanidad, eso fue una especie de reconocimiento a mi trabajo periodístico, a nuestros enfrentamientos, y además me lo dijo. Y por eso me fui a Roma. Oye, qué chingón. O sea, bien dicen que del odio al amor hay un paso. Y que terminamos enamorados, pero ¿Y en Roma? Pues ya que chulada. Y a partir de ese momento
inició una muy bonita amistad con él. Pero a partir de ese entonces. Ok. Y entonces ya nuestras entrevistas, que fueron varias, pues las hice muchas telefónicas con él. Cada vez que le hablaba, cada vez que me contestaba. Pero sí era una persona de un carácter muy difícil. Y hablando de eso, ¿qué otras satisfacciones te ha dado este bendito medio fuera del país? Pues, mira, sobre todo en Estados Unidos participé me gusta mucho el tema de los migrantes y eso me ha llevado a participar en diferentes estaciones de radio, por ejemplo la KWKW de Los Ángeles. Estuve en Tulsa también, en programas radiofónicos, en Oklahoma, y te da gusto cuando vas a Estados Unidos, o cuando íbamos más a Estados Unidos, y te da gusto cuando la gente te recuerda, te reconoce, que pudiste ayudar a alguien con algún pasaporte, que la experiencia que viví con Andrés Bermúdez, el rey del tomate, o sea, cuando fui a la toma de protesta de Villaseñor, consejero de Jerez, que concejal, ¿no? Allá concejal del Distrito 14 de Educación en Los Ángeles, California. Ajá. Cuando Villarraigosa fue también migrante, alcalde de Los Ángeles, California. Son experiencias padrísimas, y estuve ahí los acompañé, estuve en la ceremonia. Por cierto, el día de la ceremonia, en un teatro del centro de Los Ángeles, llega el alcalde y le aplauden, llega Amalia García y le aplauden, llegan los funcionarios y le aplauden. Pero yo me quedé sorprendido cuando llega Andrés Bermúdez y la gente se paró y le aplaudió durante más de un minuto. ¿Quién fuera el rey del tomate? ¿Quién fuera el rey del tomate? Andrés Bermúdez, sí había mucha mentira, sí había mucha fantasía en su vida, pero también había algo muy importante. Andrés Bermúdez ayudó a mucha gente. Andrés Bermúdez, yo lo vi pagar traslados a Zacatecas para que viniera algún hijo a enterrar a su padre, o para que se atendiera a una señora, o para ayudar a alguien a comer. Yo lo vi hacer esas obras, y esas obras fueron las que realmente lo hicieron famoso, y la gente lo quería mucho allá en Estados Unidos. Oye, licenciado, y hablando de obras, a ti como figura pública y como ídolo, porque mucha gente también llega a considerar ídolos a quienes están detrás de los micrófonos. Yo sé que tú eres muy modesto y no lo dices, pero también has ayudado a mucha gente de diferente manera y tipo. ¿Alguna situación especial que te haya marcado con esa ayuda que hayas dicho, bien? Sí hay, te platico una anécdota. Cuando murió doña Lupe, la de las gorditas. Nacho, su hijo, que en paz descanse también, que murió hace poco, me habló y eran 1, 2 de la mañana y me dice, Pancho, acaba de morir mi mamá, no sé qué hacer. Y realmente no sabíamos qué hacer, no había dinero para pagar lo que fuera necesario, y le hablé a un gobernador y le dije a esa hora, le hablé y le dije, oye, pasa esto y esto y esto, lo que te pido es que me des autorización de que nos fíen en el ISTESAC para después cubrir. No, nos regaló prácticamente todo. Y bueno, ya se enterró a doña Lupe y todo, un personaje muy querido aquí en Zacatecas. Pero la satisfacción es no que lo hayas hecho tú, no que lo hayas ayudado, sino que cómo se fue conjuntando una serie de voluntades para ayudar a personajes que a veces mueren en el anonimato, sí, que a veces mueren en la pobreza, que cuando ellos te dieron, tú recibiste, pero cuando ellos necesitaron, tú los olvidaste. Es correcto. Y entonces, sí puedo, nunca lo digo, pero sí puedo, sí ayudo a la gente.
Si no, pues me quedo callado. Claro, esa es una cuestión que nadie habla. Así. Porque, pues, no se trata de no se trata de publicitar. De publicitar esas buenas obras, ¿no? Sí. Pero también has recibido traiciones, ya has recibido chingadazos bien bonitos, sí. ¿no? También. Y duelen, pero ahí los dejamos. Y ahí están. ¿Eres rencoroso? No, para nada. No. Sí se reciben traiciones, decepciones, pero mis padres me enseñaron que todo eso hay que sacarlo de la cabeza y tirarlo a la basura. Lo has dicho otras veces, me caracteriza el buen humor, me caracteriza ser simplón en muchas cosas, y así trato de llevar las cosas. No trato de guardar rencores. La gente que de pronto te lastima, pues ahí está, pero bueno, pues lo que haces tú es pintar tu línea y cada quien sigue su camino. Sí, no, pues ya, amor y paz, chinga tu madre y estamos en paz, ¿no? Había aquí un señor, Don Chito Raigosa, que cuando jugaba dominó, que iba perdiendo, decía, momento, señores, momento, chingo mi madre yo solito para que nadie se moleste. Y eso, así lo hago definitivamente. Ay, muere, ¿no? Sí, ya, qué chingas pasa. O sea, yo sí creo que la vida es tan corta que para qué pierdes tiempo en estas tonterías. ¿Has llevado la vida que has querido? Sí, pero me ha faltado hacer. ¿Qué? Por ejemplo, seguir viajando, leer más. Me hubiera gustado aprender a hablar inglés. Creo que hubiera avanzado en muchos de mis proyectos. ¿No aprendiste por qué? ¿Porque no te gusta o porque no tuviste el tiempo? Más bien porque no me gustó, porque tuve siempre un rechazo al inglés, porque trato de leerlo, por supuesto, trato de avanzar en ese sentido, pero no fui afortunado en maestros del inglés. Y luego empiezas a crearte tú mismo el rechazo al inglés, pero tampoco te das el tiempo de superar esa parte. Ok, ¿verdad? Ok. ¿Y qué otra cosa crees que te haga falta? Realmente he tenido la vida que he querido. Realmente la he gozado. Tengo La vida también. La vida también, sí, la otra también, pero que te digas tú tengo un anhelo, pues no, los he cumplido. Hoy te digo, tengo 64 años de edad. Me dedico un poco más a la familia, a mi esposa, al crecimiento de mis hijos, convivo más con mis amigos. Hubo un tiempo en que le dedicaba más tazas de café a los amigos en la funeraria y ahora trato de disfrutarlos en la Acrópolis. En vida. Antes no salía tanto con mis amigos a desayunar, comer o cenar. Ahora sí lo hago, soy más selectivo. Entonces, sí, estoy en la plenitud de mi vida. ¿Qué me falta? Creo que nada, pero lo que me falta es seguir viviendo este momento de mi vida. Viajar y leer. Digo, eres un devorador de libros. Me gusta leer. ¿Alguna lectura en especial? ¿O de todo? No, de todo, pero me gusta más la novela. Me gusta la historia, pero la historia reciente de nuestro país. Volvemos a lo de los comercios. Nuestros investigadores, nuestros cronistas investigan orígenes, el siglo XVI, XVII, XIX, y está bien, y gracias por hacerlo. Pero yo les digo, la historia de la segunda mitad del siglo XX, o sea, de 1950 para acá, ¿dónde está? Hemos perdido mucha parte de esa historia. Se ha rescatado mucho, es cierto, pero hablabas de los comercios. Bueno, yo trato de escribir de los comercios. Hablas, por ejemplo, de Rufus Taylor y muchos niños te van a decir ¿quién eres? ¿O qué? Entonces yo trato de escribir la biografía de Rufus Taylor, de José Luis Romo, de Carlitos Vega, de José Manuel Enciso, de Doña Julia. O sea, decirles a la gente quiénes fueron ellos. Que es parte importante de nuestra historia. Y del periodismo. Por eso lo sigo haciendo. Eso está padrísimo. Eso está chingón. Me supongo que también en algún momento de tu carrera has recibido noticias duras estando al aire. O no estando al aire, también hemos recibido situaciones muy duras. ¿Cómo las enfrentaste? ¿Cómo fue ese momento de alguna que recuerdes estando al aire? Que digas, ay, cabrón. Pero el show tiene que continuar. Bueno,
tal vez ha habido 1, 2, 3, 10 notas que te sorprenden, que te impactan. Te decía hace un momento, primero que nada la trato de confirmar. Esto también los años te van enseñando a que hay que serenarse, hay que tomar las cosas con calma. Duelen. Detrás del micrófono también hay lágrimas, también hay tristeza, y yo he salido con lágrimas y con alegrías detrás del micrófono, no las oculto. Hay veces que leo los comentarios, que leo las editoriales que son buenos a malas, o buenas noticias o malas noticias, y algunas te traiciona el sentimiento, que creo que es válido en el periodismo. Creo que el sentimiento no se ha perdido, no se debe de perder. Por eso no creo yo en que el periodismo sea objetivo. Yo pienso que es subjetivo, porque eres tú, porque es tu sentimiento, porque es tu persona. Entonces, sí hay malas noticias, sí las he vivido, pero sí he tratado de ser muy prudente y respetuoso en el micrófono. Y es muy complicado. Muy complicado. Salir adelante, pero lo tienes que te hacer. Hablan y te digan, oye, acaban de matar a fulano, tu amigo, pues. Sí. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces en ese momento? ¿Trataste tú alguna vez de buscar otro oficio, estando ya ganchado dentro de la comunicación? ¿Te llamó la atención en algún momento algún otro oficio, alguna otra actividad? Todo lo que he hecho ha estado ligado al periodismo. Por ejemplo, por eso me relacioné mucho con la familia Romo. Miguel González, alias La Changa, el licenciado Miguel González, me regaló mi primera cámara fotográfica, con la que tomaba fotos de bodas afuera de ahí en Catedral. Y ahí las vendía. Yo empecé vendiendo fotografías. La fotografía siempre me ha gustado, pero la fotografía la combiné con el periodismo escrito, y me convertí en reportero gráfico. Me voy a la radio y entonces sigo tomando fotografía. A la fecha sigo con la fotografía. Esa fue una actividad que combiné. Coleccionista, he sido coleccionista. ¿Qué coleccionas? Música, principalmente, voces. Tengo un archivo de voces muy amplio. Tengo un archivo de mis escritos, de lo que ha sucedido en Zacatecas, de fotografías, ¿verdad? Me gusta coleccionar la historia de Zacatecas reciente. A ver, me llamó la atención eso de que coleccionas voces. ¿Alguna voz icónica? Digo, todas son importantes, por ello las tienes en tu colección, pero uno en especial que digas, esta voz está chida en mi colección. Hay voces que me marcaron, como la de Nacho Valenzuela cuando él tenía su noticiero de Publisistema en 1972, que decía, terminaba el noticiero, decía, soy su amigo Nacho Valenzuela y adiós. Frase que sigue usando, como tú sigues usando con madres. Con madre. Esa tiene especial cariño, ¿no? Tengo, gracias a Pablo Quesada, tengo a Fidel Castro, que no puede pronunciar la palabra Zacatecas, dice Chacatecas. Sí. Son voces que guardas con cierto cariño. Pero mi archivo es más bien de entrevistas que le he realizado a muchísima gente. Claro. ¿No? De donde están saliendo los libros, donde está escrita la historia de Zacatecas. Gente, por ejemplo, de Rufus Taylor, nadie tiene la voz. Yo sí la tengo. Gente de Lozano Barragán, por ejemplo, tengo la voz de Lozano Barragán. Tengo la voz de José Manuel Enciso. Tengo la voz del doctor Diego Cuevas Cancino, de mi propio padre, de gente que ya no está. Pero que ahí está. Pero ahí están las voces. ¿Has pensado en hacer una autobiografía? Lo he pensado como un proyecto familiar, no tanto un proyecto popular. Sería importante que fuera popular porque, digo, toda esta historia, claro que nos va a servir y le va a servir
a los que vienen en esta profesión, que si bien ahorita ya hay mucha tecnología y está muy avanzado y ya está muy sintetizado y ya no hay tanto pedo, porque pues antes, la comparación del antes y el ahora es abismal. ¿Qué época te gusta o te gustaba? No, definitivamente me quedo con la época anterior. Uso una frase que me gusta mucho: soy del periodismo artesanal, que pasó de la pluma y de la libreta a lo digital. Ahora todo lo haces con un teléfono. Antes salíamos con maletas grandes, con cámara fotográfica, con rollos de fotografía, con libretas. No había grabadoras, Pepe, no las conocíamos. Tenías que anotar todo. Inventar tu propia taquigrafía, tomar tus propias fotos, revelar tus fotos adentro de una manga, porque no había tiempo para ir al laboratorio. Viví la experiencia del laboratorio, vi las primeras imágenes aparecer en las charolas. Ese periodismo artesanal, o a esa época, me quedo con ella. Y en radio, pues lo vivimos juntos: meter los cartuchos, poner los discos de 33 o 45 revoluciones, salir al aire, tocar la marimba, abrir las cartas, buscar el disco, escuchar la complacencia. Todo eso ahora lo hacen ya. Todo está ya todo ahí en una consola, en una computadora. Entonces, como vengo de aquella época, sí me quedo yo con aquella época. No rechazo lo moderno. Me he adaptado a lo moderno. Trato de aprovechar lo que sé, lo poco que sé de tecnología, pero siempre vivo con el viejo olor a los radios de madera. Y de esa tecnología nueva que hablamos, ¿alguna herramienta que digas, esto es mi favorito desde que se inventó, desde que la tengo, desde que tuve oportunidad de experimentar esa herramienta, me quedo con esa? ¿Cuál sería? La grabadora. La grabadora. La grabadora, antes del teléfono, tuvimos muchas grabadoras de cassette primero. Ajá. Luego tuvimos la grabadora digital. Porque ha sido yo uso el género periodístico en el que me he desempeñado y que más me gusta es la entrevista o la crónica, y para eso es fundamental la grabadora. Me ha ayudado mucho porque no pierdes detalle, porque cuando estás grabando estás platicando, estás conociendo a la persona, estás viendo sus gestos, estás viendo los diferentes lenguajes que tiene el cuerpo, que antes no lo podíamos hacer. Antes nada más escuchabas y escribías, pero no lo veías. Y esa ha sido la herramienta que más me ha gustado. Y ahora todas esas herramientas aquí están. En el teléfono está la libreta, está la cámara, está la grabadora, está la editora. Y está el transmisor. Y está la transmisora, exactamente. No manches. ¿Cómo fue ese? Si no manches, ¿de qué vivo? Pues sí, ¿verdad? Sí. La madre. Todo está en el teléfono. Oye, licenciado, ¿crees que hubo o hay un antes y un después de la pandemia? Por supuesto que sí. Como periodista, ¿cómo fue tu experiencia? Fíjate que la viví en casa, sí estuve encerrado la mayor parte del tiempo. Viví una experiencia que yo titulé, escribí algo que se llama La mentira del mundo. ¿Crees que fue mentira? No, yo sí creo en la pandemia, pero contamos muchas mentiras. Contamos muchas mentiras por ignorancia. Fuimos muy ignorantes. Creamos muchos mitos, creamos muchas esferas que fueron transformando nuestra sociedad, que cambiaron nuestra sociedad. Vivimos un miedo inexplicable que todavía se siente. Vivimos consecuencias de la pandemia, no me refiero a las físicas, sino a las económicas, a las sociales, que aún resentimos. Hoy todavía usamos tapabocas, que nos salvó de muchas cosas, no solamente de la pandemia, que nos sigue salvando de muchas cosas, como una gripa simplemente, claro, pero que fuimos productos también, y no me hago la víctima, fuimos producto de una gran cantidad de mentiras, de manipuleos que hizo el gobierno del Estado, el gobierno Estado y gobierno federal, estupideces como sacar la estampita y detente pandemia. El detente. Pandemia. Ese detente mató a mucha gente.
Entonces, todo ese tipo de cosas creo que vale la pena analizarlas. Fue la primera pandemia que vivimos realmente como tal, pero ¿cambió en algo o en mucho personalmente Pancho Esparza con la pandemia? No, mucho, porque me hizo una persona que hoy me permitió en ese momento, y ahora lo seguimos haciendo, convivir más con mi familia, por ejemplo. Nos la pasábamos muy padre, jugábamos cartas, jugábamos muchos juegos de mesa que nos permitieron convivir, que nos permitieron enojarnos, que nos permitieron hablar, que nos permitieron muchas cosas que ya habíamos perdido, Pepe. También me enseñó a caminar en la vida, no a correr, a llevarte la vida más pausada, a gozar más lo que tienes, a que si tienes un amigo, muchas veces decimos, no le voy a decir a Pepe que lo quiero porque va a decir que soy joto. Ajá. O no le voy a decir a una amiga que la quiero porque va a creer que quiero con ella. Quiero con ella. No, Pepe, en esto hay que aprender a saber vivir, a saber querer, a saber perdonar, a saberlo expresar. Creo que eso es muy importante y eso es algo que me dejó la pandemia. Lo mismo que te puedo decir hoy, te quiero, Pepe, se lo puedo decir a otra gente y no tengo empacho y no me da vergüenza. Y antes sí. Antes nos limitábamos mentalmente de muchas cosas. Y creo que la pandemia me llevó a expresarte de manera diferente, pero también a ver la vida un poco diferente. Fue muy cabrón para la humanidad, ¿verdad? Sí. Y sigue siendo. No hemos podido recuperarnos. No, y yo creo que vamos a tardar muchos años. Sí. Sigue siendo. Ver las nuevas generaciones de jóvenes, ver los hijos de la pandemia, ver la cantidad de suicidios. Termina la pandemia y viene la violencia. Vivimos en un mundo secuestrado en tu propia casa, en tu propia ciudad. Ve los juegos estúpidos estos de los retos que te llevan a quitarte la vida. Ve todas estas generaciones que aprendieron y no aprendieron a estudiar en línea, que fue una arma muy ventajosa, conocer para muchos de nosotros el comunicarnos por la computadora, por comunicarnos en línea, pero también fueron 2 años perdidos de la educación. No fue lo mismo estudiar en línea. Sí, fue un retroceso enorme, ¿no? Pero también creo que nos dejó un área de oportunidad que quienes la aprovecharon, quienes supieron aprovecharla, ¡pum!, le pegaron, y que si no hubiera habido pandemia hubieran seguido igual o peor de como venían. Sí, mira, ¿no? por ejemplo, vemos hoy los Uber Eats, que le llaman, te llevan la comida a tu casa, te llevan a tu casa. Es parte ya venía del comercio internacional, pero se incrementó con la pandemia. Sí, se adelantó y se aceleró. Y hoy mucha gente vive de esto. Claro. Y hoy mucha gente la aprovecha. Oye, y esta tecnología en nuestras juventudes actuales, ¿es para bien o es para mal? Es para bien, pero los que estamos mal somos nosotros. No la hemos sabido aprovechar, ni para bien ni para mal. Tú compras un teléfono, bueno, no sé tu caso, pero se lo das a tus hijos de menor edad para que te enseñen a manejarlo. Nosotros nos conformamos con el WhatsApp, con el teléfono prácticamente, leer Twitter o Facebook o Instagram, pero no aprovechamos el 100% del teléfono. Y por lo tanto, no estamos aprovechando la tecnología. Perdemos mucho tiempo en el chisme de las redes sociales, pero no le dedicamos tiempo en el teléfono, en la tablet, en la computadora, a un buen artículo, a una excelente película, una obra de arte, una obra de teatro. Tú no te metes a las redes para ir a visitar un museo. Te metes para ir a ver un partido de fútbol. Es donde digo que la tecnología ahí está y ha avanzado y está en buen camino, pero nosotros somos los que no estamos aprovechando la tecnología o le estamos dando mal uso a la tecnología. Hoy la gente, los jóvenes oyen pero no escuchan, ven pero no observan.
se están haciendo jorobados. Están con problemas de vista, con problemas auditivos. Oye, licenciado, y se nos está acabando la pila y nos ponemos locos. Te pones loco porque se te acaba la pila, pero también si dejas el celular en un lugar... Lo olvidé o lo perdí. Te vuelves loco. Había unos teléfonos que se llaman BlackBerry. Ajá. BlackBerry es una bola con una cadena que en el siglo XVI-XVII le amarraban a los negros con un grillete en los pies. Era la cadena y la bola. Ese era el BlackBerry. Y así estamos atados nosotros. Bueno, y existió la BlackBerry. Y era el mejor teléfono, además. Sí. Me encantaba a mí el BlackBerry. Sí, porque era una agenda y era... Para cuestiones laborales era muy padre. Teclado y todo ese rollo. Era padrísimo. ¿Se ha perdido en los jóvenes la voluntad o la costumbre o el hábito de la lectura en papel? En papel sí, pero no se ha perdido la lectura. Yo era de los que pensaba que los jóvenes no leían. Pero ahora que convivo, gracias a mi hija, con muchos jóvenes, que convivo con universitarios, no, hombre, te das cuenta del nivel de lectura que traen y me da mucho gusto. Los jóvenes están leyendo mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que tú y yo leíamos en el baño, sí. En el excusado, agarrabas tu libro, dedicabas 5 o 10 minutos a la lectura. Los jóvenes hoy leen en el teléfono. Los jóvenes hoy todo lo hacen a través del teléfono. Es más, van a la escuela y tú y yo llevábamos las mochilas de cuero. Sí. Ellos llevaban un teléfono y asunto arreglado. Ya aquí traen todo el pedo. Sí. Ellos aprovechan más que nosotros la tecnología. Pero sí están leyendo. Y eso me da mucho gusto. ¿Cómo ves a la juventud ahora en los medios de comunicación, licenciado? Los veo que falta mucha experiencia. Los veo desarrollando en los medios de comunicación una actividad muy cómoda. Como periodistas se convirtieron en transcriptores de las declaraciones del funcionario. Han perdido el manejo de usos periodísticos como, te decía, reportaje, crónica, columna, buenas fotografías. Un teléfono no te hace periodista. Un teléfono no te hace fotógrafo. Para eso hay que estudiar. Para eso hay que prepararte, conocer tu entorno, conocer la historia y entonces sí, tomar una fotografía con mucho respeto, escribir un artículo con mucho respeto. Hoy no se hace nada de eso. Y ve el periodismo que se está haciendo hoy en día. Ve cómo le damos importancias a la violencia, a las campañas negras, pero no le damos importancia a una investigación, a un desarrollo que está haciendo la Universidad Autónoma de Zacatecas. No le estamos dando importancia al entorno social que hoy vivimos. Nos encanta el show, nos encanta el amarillismo, nos encanta lo que se vende fácil. Por eso creo que es una generación que sí debe de valorar mucho qué va a hacer en los medios de comunicación, pero también las escuelas que los están enseñando deben valorar qué están haciendo con ellos. Radio comercial, ¿crees que se vaya a extinguir? Me preocupa en la radio comercial que hemos perdido la imaginación, la creatividad, el buen gusto. Y esa pérdida nos ha alejado de la radio comercial. Hoy la radio comercial navega en una borrachera tecnológica. Hoy la radio comercial compite con el teléfono, con el Spotify, con el podcast, compite con muchas cosas. Creo que la radio comercial, para sobrevivir, necesita más programas hablados de calidad. No solamente de noticias, podemos tener muchos programas de contenido. No podemos seguir en la radio comercial con programas de pon la canción, compláceme, cuelga el teléfono y adiós. Sí, un locutor pone canciones y manda saludos. Eso ya se acabó, eso sí se acabó ya. Hoy, si antes en los 60 se buscaba que un locutor tuviera buena voz, que tuviera mucha cultura general, que tuviera mucha capacidad, hoy necesitamos también mucha creatividad, mucha imaginación. Eso es lo que va a mantener viva la radio comercial. ¿Y de quién
¿de quién crees que sea esa culpa? ¿Del dueño o del talento? Los dueños, los viejos dueños están preocupados por lo que pueda pasar, porque son inversiones millonarias las que han hecho. Los viejos dueños dejaron el manejo de la radio comercial a sus hijos que realmente no saben hacer radio. Ese es un gran problema. Pero también los viejos dueños y los viejos locutores que hicimos periodismo, que hicimos radio, tú entre ellos, no dejamos escuela. También es culpa de nosotros. Y puedes buscar culpables en la falta de talento, en la sociedad, en las mañaneras, en lo que tú quieras. Pero es un asunto de responsabilidad personal. Tú, Pepe, yo, Pancho Esparza, ¿a quién dejamos atrás de nosotros? Y ahí está también lo que hizo Mino Torres, que es Armando García Mendiola, Jorge Barrarán, Nacho Valenzuela, Elviro Muro, grandes personajes de Lázaro Rivera, don Ramón Medina, Edmundo Llamas, Jesús Jaques. Ahí está lo que hicieron, pero nadie lo retomó. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? O sea, no le echamos la culpa a los demás. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Tú y yo mañana ya no estamos en radio. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Cuántos compañeros tuyos aquí en Monterrey, en Mazatlán, en Tijuana, en Estados Unidos, se han ido? Y no están ya. Y no dejaron nada. ¿Qué le aprendiste tú a Pepe, a René Martínez? ¿Qué le aprendiste tú a Óscar Acuña, a Pepe Márquez? No se trata solamente de lo que aprendiste y te enseñaron, sino que tú a quién le estás dejando todo ese conocimiento. O acuérdate de Víctor Manuel Luján, que vino y dejó escuela. Sí, cómo no. Pero después se acabó. Creo que somos pocos. Se acabó y le echas la culpa a los otros. Sí. Creo que somos pocos los que realmente tenemos ese sentimiento y esa conexión con la radio. Y que estamos utilizando estas herramientas, ya el podcast, para ir de la mano también, ¿no? Porque tenemos que ir evolucionando y reevolucionando. Vamos de la mano. Pero sí coincido contigo en los contenidos. ¿Y el nuevo talento qué hace? ¿Qué tipo de contenido es lo que está haciendo? Ahora hasta hay carrera de creador de contenidos. Son creadores de contenidos. Pero ¿qué contenido nos están dando? Que Thalía salió a cantar y se le cayó la mitad del brasier. Que fulana y sutana se dieron un beso. O sea, dan un contenido de espectáculo muy superficial, muy efímero. Y entonces el consumidor pues empieza a comprar eso. Nos enojamos, por ejemplo, porque Gobernación, la nueva Gobernación, porque antes eran muy estrictos, se enojan porque hay corridos tumbados. Pero no se enojan por las canciones de Paquita, la del barrio. Se enojan porque hay series de televisión de narcos como El Señor de los Cielos. Pero no se enojan por las peladeces que hay en las telenovelas o en las películas. Hoy ya no te excita una mujer encuerada en los teléfonos. Hoy la quieres ver vestida para que te excite. Sí, porque ya abres teléfono y tiro por viaje, ¿no? Ya. Entonces, eso mismo está pasando con la radio. Está muy prostituido, pero no estamos aportando. Dices tú, por ejemplo, nos estamos modernizando con el podcast, con toda la tecnología. Sí, pero los contenidos los estamos dejando de lado. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo, se ve muy poco. Esto es un contenido excelente, es de gran valor. Pero tú ves muchos podcasts, de 10 a 2 le sacas buen contenido. 8 son basura. Y lo mismo pasa en la radio comercial. Los contenidos, cualquiera que sea su género, ya sea informativo, entretenimiento, ya sea cultural, deben de tener... Y los buenos programas han desaparecido. Uh-huh. Por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, y perdón, XPC tenía un programa con una hija de don Jesús Jaques,
excelente, de música excelente, que te platicaba por qué se compuso la canción, quién la cantaba, en qué año, te daba información sobre el tema. Hoy no, hoy dices tú, vámonos con Julián y ya. Se chingó. No, ni siquiera el apellido dices, ahí va. Va. Sí. Sí. Lo que haces tú, Pepe, la creación de personajes, el contenido de tus personajes, la creatividad que desarrollas, nadie la hace en Zacatecas. Esa es la falta de contenidos que necesitamos. No solamente hacer personajes, pero sí meterle algo más. A tu trabajo. Sí. Sí, es lo que hace falta. Solo así. Para que tú dejes algo, para que la gente te escuche, tienes que darle algo diferente. Sí, tienes que dar un bonus track. Sí. Yo les digo siempre, las noticias siempre son las mismas. Todo depende de cómo des la noticia. Es correcto. Es lo mismo con tus personajes. Tú tienes un programa de radio. ¿Por qué ha sido vigente durante más de 20 años? Porque siempre has tenido un personaje, porque siempre has inventado algo, porque siempre estás tratando de usar un lenguaje diferente, efectos diferentes, y siempre has mantenido una línea. Acuérdate del Morro. Sí. El Morro de Pepe Garza nació, creció, se desarrolló, desaparece, pero nos seguimos acordando del Morro. Sí, porque dejó huella, claro. Dejó huella. Y Pepe sigue componiendo, sigue haciendo cosas, sigue produciendo, sigue representando. Cambió su vida, cambió su giro, pero sigue generando contenidos en lo musical. Otros lo hacen en lo cultural, otros en lo periodístico, otros en lo deportivo, pero sí estamos carentes de contenidos. Porque talento hay. Talento hay. Desarróllalo nada más. Ese es el gran pedo. Con madre, el licenciado Pancho Esparza. Puta, podemos quedarnos aquí 1000 horas para platicar, hacer. Ya no tengo agua, pero me estoy haciendo güey aquí. No, a ver, producción. ¿Qué pasó, mi querido productor? Chingao, te digo, hombre, pues si hay presupuesto, Lick, si hay presupuesto aquí. No, mira, en radio es un tema apasionante, el periodismo es un tema apasionante. O sea, podemos seguir efectivamente mucho tiempo. Mucho tiempo. Y va a haber más espacios porque nos faltó platicar tantas y tantas cosas de un personaje como tú, a quien admiro, y seguramente muchos jóvenes van a decir, cabrón, no, sí, antes tenía uno que chingarle, uno tenía que tocar puerta, uno tenía que esperar su turno, uno tenía que aprender realmente, paso por paso, proceso por proceso, para llegar a ser algo en la radio. Y asumir, Pepe, que todos tenemos un compromiso con la vida, pero hay que cumplir ese compromiso. Olvídate de las vanidades o banalidades de la vida. Si nuestro compromiso es aportar, pues hay que aportarlo, lo que tú tengas. Así de fácil. Oye, Lick, y teniendo esta vida que has tenido llena de experiencias, llenas de alegrías, pero también con experiencias muy amargas y muy dolorosas, ¿has pensado en cómo te gustaría morir? Rápido. Ojalá y mi muerte sea rápida. No me gustaría estar en cama. Por mí y por la gente que está a tu alrededor. Me gustaría que fuera algo rápido. Chingón. Rápido. Vámonos ya. Como dicen, la muerte de los justos. La muerte de los justos. No sé si he sido justo o no. Pero así se le conoce. Pero así se le conoce, y si pudiera uno escoger, sí me gustaría que fuera una muerte rápida. ¿Y no sabes qué escoger? No, todavía no. Me quedé con la tecnología que me dijeron, llegué a Telcel, dice, ¿quieres 5G? No, le dije yo sí. Aquí dice 5G, pero yo ya soy chico 5G a esta edad. Los albures, por ejemplo, es algo que practico mucho en el periodismo, respetuoso, no tan pícaro. Me divierto mucho,
me pongo de buen humor, me pone de buen humor levantarme e ir a la radio. Los primeros años cuando usaba los albures, pues era muy criticado. Hoy la gente te busca por esa combinación de la información con los albures, de la entrevista con los albures. Con la picardía. Con la picardía. Esa es la gran diferencia. Ese es tu distintivo. Tu sello, ¿no? Ese es tu sello, ¿no? Es algo maravilloso. Me da mucho gusto que hayas aceptado venir y platicar, compartir en este podcast parte de tu vida. Que hicimos un mini resumen. Hay mucho, pero ya habrá tiempo. Cuando quieras resumimos, te lo resumo de nuevo. Con mucho gusto, el productor ya se va a encargar de decir cuándo. Panchito, mi querido Pepe. Muchísimas gracias. Licenciado Francisco Esparza Acevedo. Muchas gracias, maestro. Yo sí te quiero un chingo. Y lo sabes y te lo he dicho. Y no me voy a cansar de agradecer siempre esta diosidencia que tuvimos en este plano terrenal contigo. Muchas gracias. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentaron. Planeta Pepino presentó